El espacio es la historia más grande jamás contada y solo conocemos una fracción de ella. Han pasado casi 60 años desde que los humanos pisaron la Luna por primera vez y la NASA ya está planeando un campamento base permanente allá arriba. Incluso la ONU tiene un tratado para gobernarlo. ¿Y Marte? Algunos científicos creen que en realidad pudimos haber encontrado vida allá arriba cuando los módulos de aterrizaje Viking aterrizaron en los años 70 y que la matamos de inmediato al exponerla al agua y luego cocinar las muestras. Los secretos se están acumulando. Soy Mike con LIS-25 y estos son 100 secretos espaciales que la NASA nos ha estado ocultando. Estoy bastante seguro de que todos ya saben esto, pero ¿alguna vez has fantaseado con ser astronauta y caminar en la Luna? Bueno, si tuvieras la suerte de hacerlo realmente, tu cuerpo tendría que hacer algunos ajustes importantes. No se sentiría nada parecido a estar aquí en la Tierra. Eso es porque la Luna tiene una masa mucho menor que nuestro planeta. Mientras que nuestros cuerpos están acostumbrados a la gravedad aquí, en la Luna, solo hay una sexta parte de la fuerza que te jala de regreso a la superficie. Así que, si pesabas 200 libras en la Luna, eso serían unas 33 libras. Así que, parece que la Luna es el programa de pérdida de peso más efectivo. Alguien debería llamar a su programa de pérdida de peso la Luna. O de nada, es tuyo, puedes quedártelo. Después de que me pagues regalías, ¿quién es dueño de la Luna? Bueno, durante la década de 1960, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética estaban luchando por conquistar el espacio, la ONU sabía que esta pregunta iba a surgir. En lugar de dejarlo a la suerte del que lo encuentre, la ONU aprobó el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre para dejar claras las reglas. Dice que la Luna o cualquier otro planeta solo pueden ser utilizados, cito, para beneficiar a todos los países. Eso probablemente se mantendrá. En 1959, una década antes de que dos astronautas estadounidenses aterrizaran en la Luna, la sonda Luna 2 de la Unión Soviética se convirtió en el primer objeto hecho por el hombre en llegar a la Luna. 7 años después de esa misión, Luna 9 y Luna 12 enviaron las primeras imágenes de la Luna de regreso a la Tierra. Desafortunadamente para los rusos, estos logros fueron completamente opacados por Estados Unidos. Ahora todo lo que la gente recuerda es la caminata lunar. Probablemente puedas darte cuenta solo con mirar que la Luna no es un lugar cálido. La Tierra tiene suerte de estar protegida por una atmósfera que filtra el calor intenso del Sol y el frío del espacio exterior. La Luna no tiene ese lujo. Por eso las temperaturas pueden bajar hasta menos 387 grados Fahrenheit en lugares donde no llega el Sol. Y el otro extremo no es mucho mejor, con las partes soleadas calentándose hasta alrededor de 260 grados, aproximadamente el doble de la temperatura más alta jamás registrada en Estados Unidos. Cada año, la Luna se aleja de la Tierra aproximadamente 1,49 pulgadas. Esta distancia es imperceptible a simple vista y los científicos no la notaron hasta hace poco. Pudieron medir la distancia precisa disparando pulsos láser a la Luna y registrando cuánto tiempo tardaban en llegar a la Luna y luego reflejarse de regreso a la Tierra. Según sus cálculos, la Luna seguirá alejándose durante los próximos 15.000 millones de años, e incluso entonces no estará lo suficientemente lejos como para escapar de la atracción gravitacional de la Tierra, así que no hay nada de qué preocuparse, al menos por ahora. Pero ¿qué hay de lo que está profundamente bajo tierra, debajo de la superficie de la Luna? ¿Sabías que alguna vez hubo volcanes intensos que arrojaban lava por toda la Luna? Bueno, eso viene en el número 17. Quizá hayas oído hablar del lado oscuro de la Luna, pero ¿cómo funciona exactamente? Esto sucede gracias a un fenómeno conocido como rotación sincrónica. Aunque no lo puedas sentir, la Tierra está girando exactamente al mismo ritmo que la Luna orbita alrededor de nuestro planeta, tardando 27.3 días para la Tierra y 27 para la Luna. Pero eso no significa que la misma parte de la Luna sea visible todo el tiempo. Debido a la forma en que la Luna se mueve alrededor de la Tierra, pasa por fases en las que el Sol ilumina diferentes secciones, como cuarto de luna, media luna y luna llena. Durante ese ciclo, solo es visible el 59% de la Luna. Al otro 41% se le ha llamado el lado oscuro, pero como en realidad recibe casi la misma cantidad de luz solar, es más preciso llamarlo el lado lejano, que fue un cómic fantástico. Quiero decir, todavía lo es, pero también lo fue en su momento. Mientras el gobierno de Estados Unidos desestimaba el creciente interés en los ovnis en los años 50, en secreto llevaba a cabo su propia investigación. Una operación con el nombre clave, Proyecto Libro Azul, se llevó a cabo durante 17 años acumulando más de 12.000 reportes de ovnis para determinar si existía algún riesgo para la seguridad nacional. El informe final concluyó que no había suficiente evidencia para respaldar ninguna de las afirmaciones sobre los ovnis.
Sin embargo, fue criticado, incluso por exempleados, por no investigar con suficiente rigor y por inclinarse hacia una sola conclusión. La mayoría de los videos de ovnis lucha por encontrar legitimidad o incluso reconocimiento por parte de las autoridades. Sin embargo, en 2017, un informe del New York Times publicó 2 videos tomados desde la cabina de aviones estadounidenses. Se puede escuchar a los pilotos tratando de entender con qué se están encontrando, mientras un objeto que se mueve rápidamente aparece en la mira de su avión. La parte más sorprendente es que, a diferencia de la tecnología hecha por el hombre, no hay un método claro de propulsión. El programa más reciente de ovnis dirigido por el Pentágono comenzó en 2007. Funcionó en conjunto con la compañía aeroespacial de Robert Bigelow, quien ha dicho que está absolutamente convencido de que los extraterrestres han visitado la Tierra en ovnis. El 20 de julio de 1969, Buzz Aldrin se convirtió en el segundo ser humano en caminar sobre la Luna como parte de la misión Apolo 11. Pero puede que haya habido otro momento histórico en ese viaje. Según un relato disputado, Aldrin informó a la NASA que había encontrado ovnis en el espacio. Años después, en una sesión de preguntas y respuestas, relató que, camino a la Luna, vio una luz, cito, moviéndose junto a la nave espacial, aunque estaba convencido de que no provenía de vida extraterrestre. El secretismo de su relato ha sido utilizado para acusar a la NASA de encubrimiento. La mayoría de las teorías conspirativas sobre ovnis afirman que el gobierno tiene conocimiento de vida extraterrestre, pero una va aún más lejos. El Proyecto Serpo es el nombre de un supuesto programa secreto de Estados Unidos en el que el gobierno ha estado comunicándose con otro planeta, muy lejos de nuestro sistema solar. Supuestamente, el canal se estableció después de que un extraterrestre fuera rescatado del infame sitio del accidente de Roswell, y puede que incluso se hayan enviado astronautas allí en una misión ultrasecreta. Si crees que eso es increíble, espera a que lleguemos al número 15. Antes de la exitosa película de comedia protagonizada por Will Smith, fueron los teóricos de los ovnis quienes acuñaron el término hombres de negro. Este era un término utilizado para los agentes del gobierno que advertían a los ciudadanos que no hablaran sobre avistamientos de ovnis durante los años 50 y 60. El creador de la Oficina Internacional de Platillos Voladores afirmó haber sido silenciado por saber demasiado. Un investigador de ovnis los ha llamado seres sobrenaturales demoníacos, mientras que otros han especulado que incluso podrían ser extraterrestres disfrazados. El mundo de los ovnis ha estado entrelazado con la religión durante décadas. En los años 70, se fundó un movimiento espiritual llamado Heaven's Gate, que creía que un ovni pronto visitaría la Tierra para castigar a cualquiera que no perteneciera al grupo. Durante los siguientes 20 años atrajo a un pequeño grupo de seguidores leales. Ellos creían que el cometa Hale-Bopp, que se proyectaba pasaría cerca de la Tierra en 1997, era prueba de la llegada inminente de extraterrestres. Dentro del cometa había una nave espacial alienígena que señalaba la llegada del rapto. Trágicamente, en 1997, esas creencias los llevaron a suicidios masivos, donde 39 miembros ingirieron veneno con la esperanza de ascender al reino de los cielos. La Luna puede parecer tranquila en la superficie, pero está siendo bombardeada constantemente. No por algo tan grande como los planetas, sino por meteoritos mucho más pequeños. La superficie está dentada y llena de cráteres por esto, y rocas del tamaño de pelotas de ping-pong golpean la Luna a un ritmo de unas 100 por día. Impactos más grandes y más pequeños producen diminutas partículas de polvo que salen disparadas desde la superficie. Estas colisiones constantes generan un anillo de polvo alrededor del satélite que parece una nube, llamada exosfera de polvo, creando un resplandor suave en su horizonte. Puede que no siempre lo notes, pero usamos el campo magnético de la Tierra para muchas cosas, desde equipos médicos como las máquinas de resonancia magnética hasta las tarjetas de crédito en nuestras carteras. Más importante aún, esta fuerza protege a nuestro planeta de los peligros del viento solar y la radiación. Se pensaba que la Luna alguna vez tuvo un campo magnético igual de fuerte. Los geofísicos llegaron a esa conclusión basándose en rocas traídas de la Luna que mostraban señales de un campo magnético fuerte que posiblemente duró 2.000 millones de años. Pero evidencia reciente ha demostrado que esto es incorrecto, sugiriendo que estas cargas magnéticas provinieron en realidad de impactos de meteoritos. La Luna puede parecer un lugar frío, pero si hubieras estado ahí hace unos 4.000 millones de años, habrías visto un hervidero de actividad volcánica. Debajo de la superficie seca y rocosa, la Luna es igual que la Tierra, con diferentes capas que van desde la corteza hasta el manto, y en el centro, un núcleo. Aquí, en el núcleo, las temperaturas pueden superar los 2.500 grados suficiente para producir hierro líquido fundido. Hace miles de millones de años, esta lava brotó hacia la superficie, fluyendo sobre la textura irregular y suavizándola con el calor. Los científicos creían que no había habido volcanes activos ahí durante unos 3.000 millones de años, lo que en parte explicaba por qué todos los cráteres son mucho más visibles.
Pero investigaciones recientes han corregido esto, encontrando evidencia de erupciones hace unos 50 millones de años. Eso puede sonar como hace mucho tiempo, pero en la historia del universo es solo una pequeña fracción. Eso fue cerca de la época en que los dinosaurios se estaban extinguiendo y los mamíferos pasaban a dominar, lo que eventualmente llevó a los humanos. No hay nada como mirar hacia el cielo nocturno durante una luna llena brillante. Pero ¿qué pasaría si miraras hacia el otro lado? Desde la luna es la Tierra la que pasa por fases. Primero tendrías que estar en el lado cercano de la luna. Luego podrías ver cómo la Tierra cambia de creciente a cuarto y finalmente a una Tierra llena. Nuestro planeta sería mucho más fácil de ver porque la Tierra es 4 veces más grande y aparece hasta 100 veces más brillante que la Luna. ¿Quieres una idea para un regalo de cumpleaños novedoso? Hoy en día puedes nombrar una estrella por unos $20. Sin embargo, en la Luna, el tema de los cráteres es un poco distinto. La Luna lleva las cicatrices de cientos de millones de impactos. De hecho, hay más de 500 millones de cráteres. Los más grandes reciben nombres, y normalmente se nombran en honor a astrónomos, astronautas y figuras históricas. Por ejemplo, la cuenca Apolo lleva el nombre de las misiones que llevaron a los primeros humanos a la Luna. La responsabilidad recae en la Unión Astronómica Internacional, que tiene directrices para los nombres. En primer lugar, debe ser un científico o una figura que haya hecho una contribución real a nuestro conocimiento del espacio. En segundo lugar, deben haber fallecido hace más de 3 años, y finalmente no se permiten duplicados. Intentemos conseguir mi cráter. El cráter es Tron. Hagámoslo. No, espera, tengo que estar muerto por 3 años. Oh no, mejor no lo hagamos. Los avistamientos de ovnis no se limitan a ciudadanos en zonas remotas. De hecho, una noche durante su campaña en 1969, el futuro presidente Jimmy Carter vio un objeto inexplicable. Destellaba con colores vibrantes, flotando en el aire. Carter lo describió como del mismo tamaño que la Luna. Después de flotar brevemente y cambiar de colores, la nave salió disparada a lo lejos. Esto cambió permanentemente su opinión sobre los ovnis y prometió hacer pública la investigación del gobierno si ganaba la presidencia. Cuando finalmente lo logró, Carter se retractó de esta postura, dejando a muchos preguntándose qué estaba ocultando. Los empleados del aeropuerto ven cientos de aviones despegar y aterrizar todos los días. Pero lo que una docena de trabajadores en el Aeropuerto Internacional O'Hare vieron en 2006 los dejó atónitos. Flotando sobre la puerta C-17 había un enorme objeto metálico con forma de platillo. El incidente fue reportado a las autoridades de aviación, pero fue clasificado como un fenómeno meteorológico debido a la falta de evidencia en el radar. Otros testigos declararon haber visto el mismo objeto, que se estimó tenía hasta 24 pies de ancho deslizándose por el aire a altas velocidades y desapareciendo en el cielo. A menudo, la tarea de investigar reportes de ovnis recae en los periodistas, y cuando un periódico australiano presentó una solicitud de acceso a la información a su gobierno sobre avistamientos de ovnis, sospecharon de la respuesta que recibieron. Misteriosamente, todos sus archivos se habían perdido de alguna manera. En una ocasión, un empleado de una prisión rural afirmó haber sido silenciado por funcionarios estadounidenses que tenían una base militar cerca. Junto con 2 compañeros de trabajo, ella había presenciado un ovni siguiendo su auto. Uno de ellos incluso pudo tomar fotos, pero una vez que los investigadores estadounidenses las obtuvieron, nunca se volvieron a ver las fotos. En el apogeo de la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos estaba lidiando con un problema que amenazaba con desestabilizar la sensación de seguridad del público. Los reportes de avistamientos de ovnis iban en aumento, y muchos de ellos, al menos en 1952, se concentraban alrededor de la capital del país, Washington, D.C. Entre julio y agosto, hubo docenas de reportes de avistamientos de platillos voladores sobre la ciudad. Algunos de estos incluso provenían de pilotos y operadores de radar. Se enviaron aviones de la Fuerza Aérea para investigar, pero descubrieron que no podían alcanzarlos. Se convocó rápidamente a una conferencia de prensa para tranquilizar al público, culpando los avistamientos al clima. Pero demasiadas personas habían visto algo extraño. Los ovnis incluso han llegado a inspirar religiones. En 1953 se fundó la Sociedad Etérea en Inglaterra. Los seguidores creen que los extraterrestres están en un plano espiritual diferente al de los humanos. La razón de su aparición esporádica en el cielo, a veces parpadeando, es porque se vuelven visibles para nosotros cuando su frecuencia vibratoria disminuye. Las enseñanzas de la Ethereal Society mezclan el hinduismo, la adoración a la naturaleza y la energía psíquica, y según se informa, han atraído a miles de miembros en todo el mundo. Las misiones actuales están dirigidas a lograr la paz mundial y la estabilización débica. Los expertos han predicho la existencia de agua en la Luna durante siglos, pero no fue hasta que el equipo de alta tecnología utilizado por la nave espacial india Chandrayaan-1 lo confirmó. Utilizando análisis de luz infrarroja, se detectó hielo en lo profundo de los cráteres polares de la Luna.
Exploraciones posteriores encontraron agua en otras partes también. Algunas regiones siempre están en sombra debido a grandes cráteres, actuando como trampas frías y alcanzando temperaturas de menos de 400 grados Fahrenheit bajo cero. A menor escala, el agua se encuentra en microtrampas frías que cubren alrededor de 40.000 kilómetros cuadrados de la superficie de la Luna. Las condiciones extremas necesarias explican por qué no hay mucha agua en la Luna. Aproximadamente 100 veces menos de lo que se puede encontrar en el desierto del Sahara. ¿Cómo terminó ahí? Bueno, eso todavía está en debate, pero muchos científicos creen que pudo haber venido de la Tierra durante la formación de la Luna. ¿Alguna vez has escuchado la frase de no juzgar un libro por su portada? Bueno, la Luna es igual. Desde que los humanos empezaron a mirar hacia la Luna, la mayoría creía que era similar por todos lados. Por eso fue una sorpresa cuando la sonda soviética Luna 3 fotografió el lado oculto por primera vez en 1959. Las fotografías revelaron diferencias dramáticas con respecto a lo que vemos en la cara visible. Mientras que la cara visible tiene manchas oscuras y lisas donde alguna vez fluyó lava, el lado oculto está cubierto por muchos cráteres más pequeños. Una razón podría ser una colisión gigantesca hace 1.000 millones de años en el polo sur de la Luna. Esto pudo haber desencadenado actividad volcánica en un lado, pero no en el otro. Han pasado casi 60 años desde que los humanos aterrizaron por primera vez en la Luna, pero en el futuro este viaje podría volverse mucho más común. La NASA planea construir un campamento base con las misiones Artemisa. El proyecto tiene como objetivo crear una base para seguir explorando el espacio, instalando telescopios y equipo. El primer campamento se instalará en el Polo Sur para aprovechar la mayor cantidad de luz solar posible para energía solar y para que se pueda acceder al agua congelada. Las estructuras tendrán que ser ligeras, y una idea es usar una impresora 3D en la Luna utilizando polvo lunar como material principal. Aunque, si sabemos algo sobre el polvo lunar, será usado para crear portales. En cuanto a historias de origen, la Luna tiene una bastante buena. La Tierra y la Luna se formaron cuando polvo y rocas que orbitaban una estrella joven se agruparon lentamente durante millones de años. Luego, estos objetos más grandes, que tenían aproximadamente el tamaño de Marte, comenzaron a chocar entre sí hasta que un impacto entre uno de ellos y la joven Tierra creó la Luna. Esta teoría fue respaldada por las cientos de libras de material que trajeron de regreso los astronautas del Apolo. El análisis encontró que la Luna y la Tierra están compuestas de componentes similares, lo que refuerza la idea de que sus orígenes están relacionados. ¿Las plantas crecen igual en la Tierra que en el espacio? En la época dorada de la exploración lunar durante los años 70, una misión de la NASA llevó cientos de semillas al espacio para estudiar los efectos de la microgravedad y ayudar a responder esta pregunta. Este no era el objetivo principal de la misión y de hecho, años después, incluso la NASA se había olvidado del programa. Después de la misión, las semillas fueron puestas en cuarentena junto con los astronautas antes de ser plantadas en diferentes lugares de Estados Unidos, incluyendo centros de vuelo espacial, parques y escuelas. Aunque no se llevaron registros adecuados, algunos de estos árboles lunares han crecido exitosamente. Durante la Guerra de Corea, un grupo de soldados estadounidenses fue atacado por un extraño objeto volador. Pero no eran disparos. En su lugar había ondas de color blanco y azul verdoso. Los soldados abrieron fuego, esperando derribar el objeto, pero sus balas simplemente rebotaron. Uno recuerda haber sentido una sensación de hormigueo por todo su cuerpo. El objeto pronto desapareció tan rápido como había aparecido. Sin embargo, en los días siguientes, uno por uno, cada soldado cayó gravemente enfermo. Finalmente, todos fueron evacuados en ambulancia. La naturaleza del vehículo o de sus armas sigue siendo desconocida, aunque los físicos sospechan que los síntomas coinciden con los efectos de la radiación. La pregunta es, ¿quién o qué tenía este tipo de tecnología en 1951? La muerte de 9 excursionistas en una montaña remota de Rusia ha sido durante años el centro de un intenso debate. Sus cuerpos fueron encontrados congelados, con una variedad de heridas extrañas, ojos faltantes, piel descolorida y altos niveles de radiación. A más de 1 kilómetro de su campamento, cada uno de ellos se apresuró a cortar sus tiendas para salir huyendo de algo. Conocido como el misterio del Paso Dyatlov, es uno de los misterios más perdurables de Rusia. Varias investigaciones oficiales llegaron a callejones sin salida. Algunos creen que objetos extraterrestres podrían tener la respuesta. El investigador principal escuchó que hubo avistamientos de objetos brillantes y pulsantes en el cielo y notó que los árboles estaban extrañamente quemados en sus copas. Esta teoría de conspiración afirmaba que se estaban rociando químicos desde la parte trasera de los aviones. ¿La razón? Bueno, varía desde el control del clima hasta envenenar a la población. Los observadores señalan las largas estelas blancas que a veces dejan los aviones como ejemplo.
Se afirma que estas son diferentes de las estelas de condensación que se crean cuando el vapor de agua entra en contacto con las bajas temperaturas del ambiente fuera de la aeronave. A mediados del siglo XX, se rociaron áreas de Gran Bretaña con productos químicos como parte de pruebas para evaluar la capacidad de la guerra bacteriológica. Se realizó una prueba similar en San Francisco. Estas pruebas eran ultra secretas, lo que deja a muchos preguntándose si los gobiernos todavía ocultan algo. El santo grial de todas las teorías conspirativas sobre ovnis, el Área 51 es una instalación militar estadounidense secreta en Nevada, a 75 millas al norte de Las Vegas. En su interior, los investigadores desarrollan y prueban tecnología aeroespacial. Sin embargo, según muchos, cumple una función mucho más siniestra. Desde que se estableció, circularon informes de objetos voladores no identificados en la zona. Esto se intensificó cuando Robert Lazar, quien afirmó haber sido un ex empleado en el lugar, hizo públicas las acusaciones de que el Área 51 realmente estaba estudiando naves espaciales alienígenas. No fue sino hasta 2013 que el gobierno de Estados Unidos reconoció oficialmente la existencia del Área 51. En las primeras horas después del día de Navidad de 1980, hubo avistamientos de luces brillantes descendiendo en el bosque de Rendlesham, en el este de Inglaterra. Una luz brillante y de colores fue vista por el teniente coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Charles Holt, quien estaba destinado cerca y también vio lo que parecía ser un sitio de aterrizaje. 2 días después, se midieron los niveles de radiación y se detectaron valores altos justo donde se avistó la nave. 30 años después, en 2010, el teniente Holt mantuvo su versión de lo ocurrido e incluso firmó una declaración jurada en la que afirmaba que creía que los eventos estaban relacionados con vida extraterrestre. Misteriosamente, documentos clave de la investigación han desaparecido. Cuando la gente piensa en la vida marciana, normalmente imagina fósiles atrapados en rocas o microbios que murieron hace miles de millones de años. Pero existe la posibilidad de que todavía esté presente hoy en día. Las capas de hielo polvorientas de Marte absorben la luz del Sol, creando pequeños bolsillos de deshielo a solo unos cuantos pies de profundidad. Suficiente luz se filtra para la fotosíntesis, y en la Tierra el agua de deshielo como esa está llena de hongos y microbios. Ahora, por extraño que parezca, los propios experimentos de la NASA alguna vez insinuaron lo mismo. En 1976, la misión Viking de la NASA intentó algo sencillo. Alimenta el suelo marciano con un cóctel de nutrientes radiactivos y espera. Si había algo vivo en la Tierra, consumiría la comida y liberaría gas. Para sorpresa de todos, eso fue exactamente lo que sucedió en ambos sitios de aterrizaje. Pero los otros instrumentos de la misión Viking, diseñados para buscar moléculas orgánicas, no encontraron nada. En lugar de investigar la contradicción, la NASA lo llamó, entre comillas, solo una reacción química y le restó importancia a la posibilidad de vida. Pero los datos nunca desaparecieron realmente. Como puedes imaginar, los datos de Viking siempre han sido muy controvertidos entre los científicos, tanto para argumentar a favor como en contra de la posible existencia de vida. Pero algunos científicos ahora argumentan que Viking no solo detectó vida, sino que también la destruyó de inmediato. Su razonamiento tiene mucho sentido. Si existen microbios marcianos, estarían adaptados a condiciones extremadamente secas. Viking agregó agua líquida al suelo, lo que pudo haber sido tóxico para cualquier cosa acostumbrada a la sequedad. Peor aún, los módulos de aterrizaje también hornearon algunas de las muestras para buscar compuestos orgánicos. Si había organismos frágiles ahí, ese calor los habría eliminado por completo. Eso podría explicar por qué los resultados de Viking fueron positivos en algunos casos y negativos en otros. El rover Curiosity ha estado oliendo el aire en el cráter Gale desde 2012 y decir que es extraño se queda corto. Cada noche los niveles de metano se disparan y durante el día el gas desaparece. Ha sucedido una y otra vez. En un momento, el rover incluso registró un aumento masivo, más de 20 partes por 1.000 millones antes de que desapareciera días después. En la Tierra, el metano generalmente está relacionado con la vida. La NASA, sin embargo, dice que el gas solo se acumula en el cráter durante la noche y se dispersa cuando sale el sol. Tal vez eso sea cierto. Pero eso evita el problema más importante. Si el metano se está filtrando del suelo, algo lo está produciendo. Curiosity también ha estado excavando en las rocas marcianas, y el carbono que ha encontrado no es lo que nadie esperaba. Algunas de las muestras que analizaron estaban cargadas de carbono 12 y casi no tenían carbono 13. Así que, carbono que es increíblemente ligero según los estándares de la Tierra. El único lugar donde vemos ese tipo de firma aquí en la Tierra es en sedimentos antiguos que fueron formados por microbios hace miles de millones de años. Entonces, ¿cómo lo encubrió la NASA? En lugar de decir posible vida, se apoyaron en la luz solar, reacciones químicas, tal vez polvo de meteoritos. Técnicamente podría serlo.
Pero los números son tan extremos que la vida tiene que ser parte de la conversación. La NASA ha estado rastreando las diferencias estacionales de Marte desde siempre. Y otra cosa que no encaja son los cambios en el oxígeno del planeta. Durante la primavera y el verano aumenta alrededor de un 30% y luego cae de nuevo, bueno, en otoño. Los científicos han revisado la lista de posibles explicaciones. La luz solar separando moléculas de agua, no hay suficiente agua en el aire. Reacciones con el polvo, demasiado pequeño para explicar las variaciones. Ni siquiera la congelación y el deshielo estacionales del dióxido de carbono en los polos pueden explicar las cifras. Los datos de oxígeno se vuelven aún más extraños cuando los comparas con el registro de metano. A veces, ambos gases cambian al mismo tiempo. Eso no prueba nada, pero la coexistencia del oxígeno y el metano casi siempre es obra de microbios. Las aguas termales de colores arcoíris de Yellowstone obtienen su color de seres vivos. Los microbios amantes del calor prefieren colonizar diferentes zonas dependiendo de qué tan caliente o ácida sea el agua, y sus pigmentos iluminan las pozas. Pero aquí está la parte que importa. Hace miles de millones de años, Marte recibía impactos directos de asteroides masivos. Algunos de los impactos más grandes tenían cientos de millas de ancho y generaron suficiente calor para convertir partes de la corteza en manantiales hidrotermales duraderos. Eso no es mera especulación. Los investigadores han encontrado evidencia geológica que sugiere que alguna vez se formaron manantiales termales en esos antiguos cráteres. Y donde hay manantiales hay nutrientes, por ejemplo, el azufre que a ciertos microbios les encanta. Si algo tenía una oportunidad de sobrevivir a la atmósfera en el Marte primitivo, estos manantiales habrían sido su mejor opción. En los años 50, la energía nuclear hacía que todos soñaran en grande. O sea, así de grande. Vamos a construir una burbuja donde siempre sea verano. Esta visión retro muestra a una familia junto a la alberca disfrutando de un sol interminable mientras la nieve cae en el mundo exterior. La idea vino de defensores de la energía nuclear como Louis L. Strauss, quien prometió famosamente energía, cito, tan barata que ni haría falta medir el consumo. La gente veía la energía nuclear como un recurso limpio e ilimitado que podía transformar las comodidades cotidianas. La realidad, por supuesto, echó a perder esos planes, pero el sueño de un paraíso personal sigue siendo bastante tentador. En los años 40, los artistas predecían un futuro donde la comida llegaría a tu puerta en elegantes camionetas operadas por chefs, algo así como un servicio de alta gama, parte cocina y parte entrega lista para servir. Estas minivans futuristas parecían restaurantes de ciencia ficción sobre ruedas, con chefs adentro y un repartidor vestido como una mezcla entre un lechero de los años 50 y un cartero. Sin embargo, la entrega de comida no era una idea nueva en absoluto. La primera entrega registrada se remonta hasta 1889, cuando el pizzero de Nápoles, Raffaele Esposito, llevó pizzas al rey Humberto I y a la reina Margarita. Avanzando en el tiempo, y aunque hoy en día los camiones de comida suelen instalarse más cerca de cervecerías que de vecindarios, esta visión de comidas calientes sobre ruedas claramente estaba adelantada a su época. A mediados de los años 30, una revista llamada Scoops predijo audazmente el futuro de las noticias con el periódico televisivo. El concepto era simple pero revolucionario. Cada mañana, la portada del periódico diario aparecería directamente en la pantalla de tu televisor, completamente impresa para que la leyeras mientras tomabas café. ¿Se puede hacer?, preguntaron. Alerta de spoiler. Sí. Solo unas décadas después, las noticias digitales en pantallas se volvieron estándar. Y aunque esta visión omitió el detalle moderno de los anuncios emergentes y las alertas de noticias de última hora, capturó la esencia de tener las noticias al alcance de nuestras manos. Curiosamente, incluso en los años 30 las malas noticias acaparaban los titulares. Algunas cosas nunca cambian. Hace mucho tiempo, en los años 60, las visiones de autos autónomos mostraban a las familias disfrutando viajes por carretera alrededor de una mesa y jugando en autos con techo de burbuja mientras el vehículo se conducía solo. Estos conceptos tempranos dependían de vías guía, carreteras con rutas electrónicas integradas que guiaban a los autos, en lugar de la tecnología de inteligencia artificial de hoy en día. Aunque estamos lejos de jugar juegos de mesa en la carretera, el sueño de un viaje manos libres pensado para el entretenimiento sigue vivo en los vehículos autónomos modernos. Y sí, con la inteligencia artificial de hoy no hay riesgo de que las fichas de dominó se caigan mientras el auto va en marcha. Aquí tenemos al compañero de viaje definitivo, un gato. Pero este no es un felino común, este ha visto las estrellas. La obra de Keith Spangles muestra a nuestros amigos viajeros espaciales sentados con las patas apoyadas, mirando por una ventana hacia la inmensidad del espacio. Afuera hay un planeta enorme y otras naves flotando cerca. Y mira las conchas marinas, pequeños recordatorios de la Tierra, tal vez recuerdos que un marinero conservaría.
La pieza de Spangles tiene esta mezcla genial de nostalgia marinera del viejo mundo y viajes espaciales futuristas, conectando con ese impulso atemporal por explorar. Y seamos honestos, aunque los gatos normalmente observan pájaros, tienes que preguntarte, ¿qué pensarían de una extensión interminable de estrellas y naves espaciales? En 1956, los artistas imaginaron un teléfono del futuro que dio un gran salto hacia adelante. Bueno, casi. Este anuncio muestra tres teléfonos: el antiguo modelo de candelabro, el moderno de disco giratorio y el teléfono futurista, un dispositivo elegante operado por botones con el marcador integrado directamente en el auricular. Lo más divertido es que todavía tiene cable. No es exactamente un teléfono inteligente, pero bueno, ya se estaban acercando. Aunque todavía faltaban algunos años para la marcación por tonos, este diseño ya anticipaba algunos avances tempranos, como los botones en lugar del disco. Y aunque imaginaron un teléfono un poco más elegante, no previeron del todo el mundo inalámbrico de pantallas táctiles que usamos hoy. En 2018, un instrumento de radar llamado MARSIS detectó algo extraño bajo el polo sur de Marte. Algo que se parecía muchísimo al agua líquida. Estaba enterrado a más de 1 milla de profundidad, se extendía por más de 12 millas de ancho y mostraba el tipo de señal de radar brillante que esperarías de un lago subglacial. Naturalmente, los titulares se volvieron locos. Quiero decir, agua en Marte. Pero en los siguientes años, los estudios que se publicaron sostenían que la señal podría haber venido de algo completamente diferente, como sedimentos salados o arcilla congelada. La NASA y la ESA no mataron la historia, pero sí empezaron a bajarle el tono. Hoy en día, el lago podría ser salmuera, sedimento fangoso o simplemente la mezcla adecuada de minerales para engañar al radar. Así que es más un tal vez, y eso incluso es controvertido. Para ser un planeta que se supone está muerto geológicamente, Marte definitivamente no está actuando como tal. En 2021, los científicos detectaron una extraña mancha oscura en Elysium Planitia. No se parecía al flujo de lava habitual, era más suave, más reciente y mucho más explosivo. No se dieron cuenta en ese momento, pero acababan de descubrir la erupción volcánica más reciente conocida de Marte. Estamos hablando de hace quizás 50.000 años, que básicamente es ayer en tiempo geológico. La erupción lanzó ceniza a casi 10 kilómetros de altura y provino de una enorme fisura cerca de Cerberus Fosse, donde los martemotos siguen ocurriendo hasta el día de hoy. Algunos investigadores ahora creen que todavía podría haber magma moviéndose allá abajo, y si el magma se mezcla con el hielo subterráneo, de repente tienes calor, agua y nutrientes en el mismo lugar. Algunos descubrimientos solo ocurren porque los científicos decidieron dispararle con láser a la roca correcta. Roger Viens y su equipo notaron una roca inusualmente pálida en el cráter G0, así que hicieron que el rover Perseverance le disparara su láser Supercam. Lo que recibieron de vuelta no solo fueron datos interesantes de espectroscopía. Resultó que la roca contenía kaolinita, un mineral de arcilla que solo se forma en ambientes cálidos, húmedos o hidrotermales. Aún mejor, no encontraron solo una. Encontraron más de 4.000 de estas rocas pálidas esparcidas alrededor del borde del cráter. La kaolinita aparece cuando el agua permanece el tiempo suficiente para eliminar el hierro y el magnesio, dejando atrás arcillas ricas en aluminio. Así que es una indicación bastante fuerte de que Marte no siempre fue el desierto helado que vemos hoy en día. Y si el planeta realmente pasó por largos periodos cálidos y húmedos, hay una buena posibilidad de que algunos bolsillos subterráneos aptos para la vida hayan sobrevivido mucho más tiempo de lo que cualquiera esperaba. Marte no solo era cálido y húmedo, solía parecerse a una postal junto al mar. Antes de que el rover Churong de China quedara en silencio, logró detectar depósitos subterráneos, evidencia de playas arenosas, sedimentos lavados por las olas e incluso el tipo de estratificación que esperarías encontrar junto a la orilla de un océano. Sin embargo, hay que decir que la evidencia tiene alrededor de 3.6 mil millones de años y proviene de la época en que Marte todavía tenía suficiente agua para formar olas, ríos y corrientes. Hoy todo lo que queda es desierto. Pero los datos de Churong muestran que en ese entonces las olas básicamente estaban agitando la sopa primordial de la vida. Los años 70 tenían grandes sueños para los viajes aéreos, como este avión de pasajeros tan extravagante que básicamente es un crucero con alas. El sueño de este artista tenía 20 motores, una configuración de varios niveles y una cúpula de cristal que mostraba todo lo de adentro, incluida una alberca. Es como si hubieran cruzado un resort de 5 estrellas con un Boeing 747 que en sí mismo marcó un antes y un después en los vuelos comerciales en esa época, y esos discos redondos en la cola. Definitivamente da una vibra de comunicaciones de alta tecnología, quizá incluso conexiones satelitales. Claro, 20 motores suena un poco excesivo, pero en ese entonces las grandes ideas necesitaban grandes motores. Solo no preguntes sobre los costos de combustible.
En esta visión de 1969 sobre el aula del futuro, los estudiantes se sientan frente a una pantalla enorme con un maestro a distancia. Y aún así, todos los niños siguen estando en el mismo salón. Es como si, incluso en el futuro, los niños necesitaran estar encerrados juntos, con tecnología o sin ella. Cada estudiante trabaja en un dispositivo que parece una mezcla entre una máquina de escribir y una tableta, mientras que unos robots en el techo vigilan a cualquiera que se distraiga, listos para aplicar una corrección de comportamiento si alguien responde mal. Este escenario imaginaba a las computadoras como herramientas cotidianas en el aula mucho antes de que fueran comunes en los hogares. Y aunque la idea es básicamente el mismo salón de clases de siempre pero con robots, la visión futurista de Japón definitivamente resalta. A punto de entrar a los años 90, la visión de la realidad virtual de la NASA parece sacada directamente de una película de ciencia ficción, solo que mucho más aparatosa. Lo llamaron la Estación de Trabajo de Entorno de Interfaz Virtual, o VIEW, un sistema que combinaba un visor voluminoso con esos icónicos guantes de datos que permitían a los usuarios interactuar con un mundo completamente en 3 dimensiones. Era torpe pero estaba lleno de tecnología avanzada para la época. El visor no realizaba el procesamiento por sí mismo. Toda esa potencia provenía de computadoras externas, lo que lo hacía potente, pero nada portátil. La NASA originalmente construyó estos dispositivos para simulaciones espaciales y gestión de datos, y terminaron sentando las bases para la tecnología de realidad virtual que disfrutamos hoy en día. Sigamos un momento con la otra visión de la NASA. En aquel entonces, imaginaron lo que solo puedo llamar Space Malibu, un suburbio estadounidense flotando en una colonia gigante en forma de anillo, con casas ordenadas, céspedes verdes y arquitectura de mediados de siglo que no desentonaría en la Tierra. Es como si los diseñadores pensaran, ¿para qué cambiar los clásicos? Esta colonia mezclaba las comodidades terrenales con un toque futurista, usando gravedad rotatoria, espacios verdes abiertos y enormes paredes de vidrio con vista a las estrellas. A pesar de toda su ambición de ciencia ficción, al final termina pareciendo un vecindario de los años 70 relajándose en el espacio, un suburbio de vacaciones, por así decirlo. En 1914, la revista Life intentó predecir la moda de los años 50 y la visión del ilustrador Otto Cushing fue, bueno, digamos que única. En la portada, un hombre y una mujer casi desnudos con atuendos futuristas observan imágenes de personas completamente vestidas de la década de 1910 comentando, ¿no eran graciosos? El hombre lleva puesto solo un taparrabos diminuto con pintura corporal llamativa y un casco con plumas, mientras que el atuendo de la mujer es una mezcla entre una toga griega y un vestido lencero moderno. Cushing estaba aprovechando las ideas de principios del siglo XX sobre el cambio de normas sociales y la expresión corporal. Con el tropo del noble salvaje circulando gracias a personajes como Tarzán, no es de extrañar que imaginara la moda del futuro como minimalista y de espíritu libre. Mencioné los martemotos un poco antes, pero por si no lo sabes, básicamente son exactamente lo que parecen. La versión marciana de los terremotos. Pequeños temblores en la corteza causados por el movimiento de rocas o incluso magma moviéndose bajo tierra. En 2024, Bashan Wright y su equipo usaron datos sísmicos del aterrizador InSight de la NASA para ver cómo esas ondas sísmicas se mueven a través de la corteza de Marte. Lo que encontraron es enorme. El planeta podría seguir estando lleno de agua. Sus modelos sugieren que hay suficiente líquido atrapado bajo tierra como para cubrir todo el planeta con un océano de 1 a 2 kilómetros de profundidad. Ahora no es un mar gigante oculto. El agua está atrapada en poros y grietas microscópicas a entre 11 y 21 kilómetros de profundidad, demasiado profundo para que podamos alcanzarla con toda la tecnología disponible actualmente. Pero la evidencia sísmica es lo suficientemente sólida como para que la mayoría de los científicos ahora estén de acuerdo en que Marte tiene mucha más agua de lo que la NASA suele admitir. En 2007, el orbitador Mars Odyssey detectó un grupo de 7 enormes fosas en el costado del volcán Arsha Mans. Los científicos las apodaron las 7 hermanas y rápidamente descubrieron que sus firmas térmicas mostraban que se mantenían frescas durante el día y conservaban el calor por la noche, lo cual solo tiene sentido si se abren hacia cavernas profundas debajo. Algunas de estas claraboyas se extienden más de 200 metros, aproximadamente 656 pies, y al menos una cae más de 100 metros, unos 328 pies en línea recta antes de llegar al fondo. La NASA ha admitido que estas cuevas podrían ser lugares ideales para que la vida sobreviva, pero no ha habido mucho seguimiento porque están ubicadas en lo alto de un volcán y fuera del alcance de los rovers actuales. Tienes que creer que Marte alguna vez tuvo un océano para que esto tenga sentido, porque sin agua, la evidencia de megatsunamis simplemente no tiene sentido. Varios investigadores, incluyendo a Alexis Rodríguez, han descubierto evidencia de que hace aproximadamente 3.4 mil millones de años, impactos de asteroides en el océano del norte de Marte provocaron 2 tsunamis masivos.
También tallaron canales, dejaron depósitos en forma de lóbulos orientados cuesta arriba y arrastraron hielo y rocas enormes tierra adentro, algo que el agua de una inundación por sí sola no puede hacer. En algunos sitios la altura de las olas pudo haber alcanzado entre 50 y 120 metros, 160 to 400 feet, y se extendieron a lo largo de cientos de kilómetros. Lo llamamos el planeta rojo, pero no hace mucho, Marte habría sido mayormente blanco. Los escaneos de radar del orbitador de reconocimiento de Marte permiten a los científicos observar 2 kilómetros bajo la capa de hielo polar norte. Lo que encontraron fueron capas congeladas apiladas como páginas en un diario climático. Y el mensaje era claro y contundente. Marte pasó por una feroz era de hielo hace unos 370.000 años. Eso puede sonar antiguo, pero en el reloj planetario acaba de suceder. Y no ha terminado. Según sus modelos, otra era de hielo ya está en camino. Se espera que llegue en unos 150.000 años. Marte perdió su campo magnético global hace miles de millones de años. O al menos eso pensaban todos. Luego, el magnetómetro de InSight obtuvo una lectura desde la superficie y cambió todo por completo. Después de que aterrizó en Homestead Hollow, las lecturas magnéticas eran casi 10 veces más altas que cualquier cosa que haya registrado un satélite. Eso apunta a rocas profundas de la corteza que podrían haber conservado su magnetización durante miles de millones de años. Los científicos creen que esas rocas nunca se recalentaron después de que el dínamo de Marte se apagara, así que conservaron su carga. La NASA sostiene firmemente que estos deben ser anomalías. Pero para cualquiera que esté buscando pistas sobre el pasado activo de Marte, son indicios sólidos. Cuando nuestro espacio para barrios extensos empiece a agotarse, ¿a dónde iremos? Aparentemente simplemente hacia arriba. Esta visión de 1981 muestra un suburbio de 9 pisos de altura, con cada piso albergando 4 casas, cada una con su propio pequeño jardín. Los afortunados del último piso tienen una vista al cielo abierto, mientras que todos los demás disfrutan de áreas verdes y la vista del jardín de su vecino a solo unos metros de distancia. Es como si los suburbios se encontraran con los edificios altos, un diseño que logra verse tanto idílico como extrañamente futurista, recordando ideas que veríamos después en películas como Ready Player One o, ya sabes, probablemente Los Supersónicos. Pero a diferencia de las viviendas genéricas de hoy en día, cada nivel muestra detalles arquitectónicos únicos, haciendo que esta estructura apilada se sienta casi encantadora con su atractivo retrofuturista. Mucho antes de que tuviéramos compras en línea reales, los visionarios de los años 40 imaginaron un futuro en el que te saltarías los viajes a la tienda en días lluviosos y comprarías directamente desde tu cocina. Esta imagen muestra a una mujer conversando con un vendedor a través de una pantalla de televisión enorme. Es como comprar por Zoom, pero con un toque retro, y hasta con niños felices a punto de llegar a casa. Este sistema en realidad casi refleja nuestros hábitos de compra actuales, donde navegar en pantallas es lo normal. Y aunque no predijeron Amazon ni la entrega al día siguiente, estuvieron bastante cerca en cuanto a comodidad. Bueno, este podría ser una parodia ya que Bruce McCall probablemente lo creó en los años 90, pero captura perfectamente esa vibra retrofuturista. En esta escena, una familia sale de viaje por carretera y cada miembro está rodeado de más aparatos de los que puede sostener con las manos. Lo único realista es el teléfono móvil de papá en el soporte junto a él. El resto es un caos. La niña tiene un mini piano futurista, el perro está concentrado en su propia pantalla con audífonos, y todos los demás están conectados a audífonos, auriculares y un pequeño ejército de pantallas. Conocido por su mirada juguetona sobre la vida, McCall hizo que esta escena, familiar pero extraña, pareciera la versión noventera del entretenimiento definitivo para un viaje por carretera. Y la parte más graciosa, el gato de la familia, demasiado genial para la tecnología, simplemente le da la espalda a todo eso. Clásico. De hecho, me gusta este diseño. Me recuerda a los departamentos en terrazas de hoy en día, como las Mountain Dwellings de Bjarke Engels o el Alt Erla de Viena. Probablemente el artista quería combinar la arquitectura antigua con una ecometrópolis y creó una ciudad construida en capas, donde cada nivel forma un escalón en una pirámide gigante con terrazas que maximizan la luz solar y las vistas a los canales de abajo. La idea aquí era crear un entorno donde todos pudieran disfrutar de la luz del sol. En vez de tener un solo techo plano grande, cada capa recibe su propia dosis de luz natural, un primer paso hacia una vida urbana sostenible. Para algo que se imaginó en los años 70, todavía se siente adelantado a su tiempo. Si crees que los relojes inteligentes son algo nuevo, Seiko tiene algo que decirte. En 1984 lanzaron el UC2000, un aparato robusto equipado con un CPU de 4 bits, una pequeña pantalla LCD y unos impresionantes 2 KB de RAM. Claro, no podía navegar por internet, pero para la época era como llevar una pequeña computadora en la muñeca. Tenía todo lo básico: hora, alarmas, un cronómetro e incluso espacio para algunos recordatorios y un calendario básico.
Pero si realmente querías algo de alta tecnología, podías conectarlo a Lucy 2100 para tener un teclado QWERTY completo, o a Lucy 2200 que incluso tenía una impresora incorporada. ¿Práctico? Tal vez. ¿Voluminoso? Definitivamente. Pero oye, si te caías, esta cosa podía servir también como una férula para la muñeca, así que era a la vez elegante y funcional. Décadas después de que los experimentos Viking de los años 70 dejaran a todos preguntándose si habíamos matado microbios marcianos inocentes por accidente, los hallazgos de Perseverancia volvieron a ser noticia en septiembre de 2025 con pruebas igual de provocativas. En 2024, mientras exploraba el antiguo valle fluvial de Nereftafalis, el rover perforó una roca llamada Cheava Falls y extrajo una muestra llamada Cañón Zafiro. Dentro había pequeñas manchas de leopardo, frentes de reacción mineral formados por vivianita y grejita, minerales que normalmente se forman alrededor de la actividad microbiana. Estos sedimentos son jóvenes según los estándares marcianos y están llenos de los ingredientes básicos que los microbios necesitarían: carbono orgánico, azufre, fósforo, incluso hierro oxidado. Por primera vez, la NASA admitió que podría ser una posible biofirma, pero se echaron para atrás antes de mencionar la palabra con L. Cada vez que la NASA presenta planes para llevar humanos a Marte o traer muestras marcianas a la Tierra, hay un número asociado. Miles de millones. No son miles de millones pequeños, son realmente grandes. La misión de retorno de muestras de Marte se presentó con un costo de 5 a 7 mil millones de dólares, con las muestras llegando a principios de la década de 2030. Ahora, las revisiones internas estiman el costo en 11 mil millones de dólares y la fecha de retorno se ha retrasado hasta el 2040. Para mantener vivo el sueño, la NASA está rediseñando la misión de retorno de muestras, recortando partes y aplazando los plazos. El Congreso está considerando recortes profundos al presupuesto científico de la NASA, lo que significa que otras misiones a Marte, o incluso instrumentos, podrían retrasarse o cancelarse. La realidad es que sus noticias sobre ir a Marte empiezan a sentirse más como una lista de deseos que como un plan. Existe un riesgo bajo, pero muy real, de que el regreso de muestras de Marte a la Tierra pueda traer organismos desconocidos. Ahora, la NASA y la ESA no lo están ignorando en absoluto. De hecho, están diseñando sistemas de contención de múltiples capas, una especie de contenedor dentro de otro contenedor para asegurar que el material de Marte permanezca sellado en cada etapa. La misión también está clasificada bajo las reglas más estrictas de protección planetaria, la categoría 5 de Coast Park, lo que significa que todo, desde la esterilización de la plataforma de lanzamiento hasta la cuarentena de las instalaciones, debe ser considerado. Pero si algún componente falla, ya sea una ruptura en un contenedor, daño durante la reentrada o error humano, es cuando esa contaminación se vuelve peligrosa. Los científicos creen que la posibilidad de liberación es muy pequeña, especialmente porque muchas de las muestras provienen de superficies extremadamente secas e irradiadas que tienen menos probabilidades de albergar vida. Aún así, este riesgo está contemplado en cada plan de seguridad. Marte está lleno de vórtices, caídas de presión, giros, pequeños remolinos. De hecho, muchos más de los que jamás imaginamos. Los sensores de InSight detectaron miles de ellos, quizá más de 10.000 eventos de vórtices, y aún así ninguna cámara ha captado un solo torbellino de polvo completamente activo en el campo de visión. La razón es que muchos de ellos no levantan suficiente polvo como para ser visibles. El ángulo y el momento, todos estos factores dificultan obtener una foto clara. Si no hay polvo en el viento, verás una señal, pero no una forma. Nadie discute las lecturas, pero la interpretación de la agencia normalmente pasa a segundo plano en forma de breves salvedades. No está claro si se levanta polvo, o la confirmación visual es poco frecuente. Entender la atmósfera de Marte y qué tan seguro es aterrizar y trabajar ahí depende de si estos remolinos invisibles son la excepción o la norma. El Sol primitivo giraba más rápido, tenía más erupciones y emitía radiación que haría que las tormentas solares de hoy parecieran suaves. Para Marte, eso significaba una exposición constante, ya que el planeta ya había perdido la mayor parte de su escudo magnético. El reto es que no conocemos la cronología exacta. ¿Estas explosiones solares despojaron a Marte en un instante geológico o siguieron desgastándolo durante eras? Incluso con los datos de MAVEN y los modelos por computadora, los números varían mucho dependiendo de las suposiciones sobre la actividad solar y la propia atmósfera de Marte. Esa incertidumbre hace que sea casi imposible determinar cuándo el planeta pasó de ser habitable a hostil. Primero que nada, vamos a decir que el 2020 no salió como lo planeábamos. Y sí, todavía veo los comentarios donde dije, no se preocupen chicos, el 2020 ya está a la vuelta de la esquina. Sé que eso no envejeció bien. Y esos sueños olímpicos, bueno, quedaron en pausa, gracias COVID.
Esta imagen proviene del libro del futuro de Usborne, que imaginaba las Olimpiadas en el espacio, con eventos como el salto de altura lunar, donde los atletas podían lanzarse hasta 14 metros de altura. El libro en realidad acertó en muchas cosas sobre la tecnología personal, mencionando el correo electrónico, dispositivos siempre conectados e incluso comprar a través de una pantalla grande. Pero aunque acertaron en algunos de nuestros avances tecnológicos aquí en la Tierra, sus sueños para el espacio, digamos que todavía estamos trabajando en eso. ¿No tenía Lonely Island una canción sobre las Olimpiadas espaciales? Creo que sí. En los años 50 querían que las entradas se sintieran futuristas. Así nació la entrada con cortina de aire. Sí, sin puertas sólidas, solo una corriente de aire filtrado y con temperatura controlada que soplaba hacia abajo para mantener todo cómodo adentro. La idea era que la brisa fuera lo suficientemente fuerte como para evitar que perros, gatos y corrientes de aire entraran, pero lo bastante suave como para no arruinar los peinados. Como precaución adicional, de vez en cuando se rociaba una neblina de agua para manejar cualquier riesgo de incendio por colillas de cigarro caídas. Y si te preguntas cómo se mantenía seguro por la noche, una puerta normal lo cerraba. Dato curioso, compañías como Burner tomaron esta idea en serio, y sus cortinas de aire todavía se usan hoy en día, aunque principalmente para ahorrar en las facturas de energía. Hace algunas décadas, la tecnología portátil tomó un giro realmente único con el sombrero con radio del hombre de Marte. Este llamativo casco de corcho de la corporación americana Marie de Victor Hoflick venía con una radio AM incorporada y un alcance de 20 millas, todo por $95. Con tubos de vacío visibles, una perilla de sintonización y un paquete de baterías, el sombrero radio era imposible de pasar por alto. Hoflick incluso hizo que adolescentes modelaran su sombrero en los periódicos de todo el país, dándole sus propios 15 minutos de fama. Desafortunadamente, por ingenioso que fuera, el diseño voluminoso y el pesado paquete de baterías lo hacían un poco impráctico, y para 1950 ya había desaparecido de las tiendas. Aún así, el intento temprano de entretenimiento portátil probablemente allanó el camino para los radios de bolsillo, los Walkman y los audífonos inalámbricos y servicios de streaming que tenemos hoy en día. Alguien tuvo una visión bastante audaz para el futuro de la agricultura a finales de los años 50, una idea en la que los campos serían manejados por robots y controles remotos en lugar de agricultores. Desde una torre de control aérea supervisando un enjambre de tractores robot hasta girocópteros e implementos de la era espacial, todos respondiendo a señales de radio desde arriba. La idea era que, con solo presionar algunos botones, los agricultores pudieran manejar sus cultivos desde lejos, usando tecnología de helicópteros, ondas de radio y máquinas programadas para seguir órdenes. Suena ambicioso, pero no está muy lejos de los tractores guiados por GPS y el monitoreo de cultivos con drones que tenemos hoy en día. Hoy en día, con satélites de por medio, los agricultores pueden sembrar, irrigar y cosechar con una precisión increíble. Es realmente asombroso. Y todo eso suena mucho a Horizons en Epcot. Que en paz descanse. ¿Cambiarías tu trayecto diario por un paseo en una bola de placer? ¿Qué manera de decirlo? En 1946, los artistas imaginaron un sistema de transporte masivo que se sentiría más como un parque de diversiones. ¿Su concepto? Una enorme esfera de vidrio de 3 pisos que transportaría pasajeros a lo largo de una ruta escénica de 1000 millas como un hotel de lujo rodante. Es casi como si hubieran imaginado una cuadra de la ciudad sobre ruedas, con vistas panorámicas, y el titular cambia tus problemas por una burbuja. Por supuesto, surgen preguntas. ¿Cómo evitarías que se sobrecaliente bajo el sol? ¿Y puedes imaginar controlar el impulso de una burbuja gigante rodando cuesta abajo por una montaña? Es una idea ambiciosa, parecida a una montaña rusa que nunca vio la luz del día. Entonces, eso podría ser algo bueno. En 2018, Marte levantó una tormenta tan enorme que envolvió todo el planeta en polvo. Lo que comenzó como un evento regional en mayo creció hasta que, para junio, los cielos estaban completamente oscuros. Los paneles solares de Opportunity no pudieron captar suficiente luz solar para cargarse, las baterías se agotaron y el rover quedó en silencio. La tormenta se disipó en octubre, pero Opportunity nunca respondió. Después de meses de silencio, la NASA dio por terminada oficialmente la misión en febrero de 2019. Para un rover que se suponía que solo duraría 90 días, ya había durado más de 14 años, lo cual es impresionante. Sin embargo, la tormenta de 2018 reforzó lo frágiles que pueden ser las misiones impulsadas por energía solar en Marte. Si buscas vida, los ríos siempre son un buen lugar para empezar. Llevan minerales y sedimentos y mezclan todo de maneras que hacen que la vida sea más probable. A menos que sea Sam Rivers de Limp Bizkit, no creo que él haga nada de eso. Pero por eso es difícil ignorar el nuevo estudio de un equipo de la Universidad Estatal de Pensilvania.
han llamado a Marte el planeta de los ríos. Usando imágenes satelitales, datos del rover Curiosity y escaneos tridimensionales desde la Tierra, demostraron que ciertas formaciones terrestres, las llamadas formas de banco y nariz dentro de los cráteres del planeta, son en realidad los restos erosionados de antiguos ríos. Hasta ahora, esas características ni siquiera estaban relacionadas con agua corriente. Así que Marte no solo era un mundo cálido y húmedo con agua aquí y allá. Los ríos pudieron haber sido la regla, no la excepción. Y mientras más ríos descubrimos, más difícil es evitar la pregunta: ¿qué podría haber vivido en ellos? En septiembre de 2024, científicos en el Congreso de Ciencia Europlanet en Berlín revelaron el primer mapa completo de gravedad de Marte. El nuevo modelo, construido a partir de cambios en la órbita de satélites y datos sísmicos, mostró alrededor de 20 misteriosos bultos subterráneos agrupados bajo el polo norte del planeta. Uno incluso parecía un perro, lo que rápidamente le valió el apodo de el perro marciano. Todos se encuentran dentro de la cuenca Borealis, esa área que mucha gente creía que solía ser un mar, y son aproximadamente de 300 a 400 kilogramos por metro cúbico, más densos que la corteza que los rodea. Nadie sabe qué son. Podrían ser magma solidificado de volcanes o escombros de impacto compactados. Quizá algo más en lo que nadie ha pensado. No hay señales de ellos en la superficie, y la única razón por la que sabemos que existen es porque su gravedad desvía ligeramente a los satélites que pasan cerca. Algunos de los lugares donde la vida podría estar oculta en Marte son los más hostiles: los casquetes polares, las fuentes hidrotermales y las profundidades subterráneas. La NASA ha hablado sobre enviar rovers a esos lugares, pero a menudo no lo lleva a cabo. Toma como ejemplo el Laboratorio de Campo de Astrobiología. Se suponía que aterrizaría en 2016 en uno de esos ambientes extremos, tal vez en una zona polar o en un depósito hidrotermal, y buscaría señales de vida. Nunca recibió financiamiento. Luego estuvo el MAEC-C, cancelado en 2011, que también tenía como objetivo probar la habitabilidad de manera más agresiva. Estos retrasos y cancelaciones dejan enormes vacíos en lo que sabemos. La mayoría de los rovers que hemos aterrizado evitaron los lugares más fríos y peligrosos. Por eso, nuestra idea de dónde Marte podría albergar vida, pasada o presente, se basa en lugares más seguros, cálidos y accesibles. Entre las ideas de carga útil para Mars 2020 estaba una de las más creativas y posiblemente útiles a largo plazo que se hayan tenido. Los científicos querían enviar un invernadero del tamaño de una caja de zapatos a Marte para ver si algo vivo de la Tierra podía brotar y sobrevivir, aunque fuera brevemente, bajo las condiciones de Marte dentro de una cámara sellada y segura. Pero cuando se eligió la carga útil de la misión, MPX no fue seleccionado. Eso significa que perdimos datos directos de pruebas extremas. Cosas como lo que realmente hacen las plantas bajo la radiación marciana real, el frío, la atmósfera delgada y la baja presión. Por eso, cuando la NASA habla de habitabilidad, se refieren a condiciones que sabemos que son seguras o predecibles. No las zonas donde pruebas de vida como MPX llevarían los límites al máximo. Es una de las señales más claras de que, cuando hay pruebas con seres vivos sobre la mesa, la NASA prefiere ir a lo seguro. Y esa elección podría estar deteniéndonos. El famoso inventor Nikola Tesla le trajo al mundo innumerables inventos. A finales del siglo XIX, él estaba realizando experimentos sobre comunicación inalámbrica en su aislado laboratorio de Colorado Springs. Una noche, él declaró que había recibido un mensaje de otro mundo en forma de golpeteos codificados. Él estimó que la señal provenía de Marte, a unos 62 millones de millas de distancia. Asombrosamente, más tarde se demostró que tenía razón. Los investigadores replicaron las mediciones de Tesla y encontraron que había señales similares, un fenómeno natural proveniente de una de las lunas de Júpiter. Justo al sur de Melbourne, 200 estudiantes y trabajadores de la escuela de West Holly High School presenciaron una forma extraordinaria en 1966, lo que más tarde describieron como un gran objeto mecánico en forma de platillo moviéndose rápidamente por encima. El incidente también fue visto por residentes locales, e incluso fue capturado en una foto granulada en blanco y negro. Un maestro que trabajaba en la escuela en ese momento reveló después que oficiales de la Fuerza Aérea lo amenazaron con despedirlo por hablar del tema. Un solo avistamiento es una cosa, pero cuando más de 100 personas en Bélgica vieron exactamente el mismo objeto, se volvió más difícil para las autoridades ponerlo en duda. Los reportes, que se hicieron por primera vez en noviembre de 1989, describían una enorme aeronave en forma de triángulo con 3 luces brillantes. Estos fueron respaldados por la detección de radar de un centro de control de tráfico. Cuando el siguiente avistamiento ocurrió en marzo del año siguiente, 2 aviones de la Fuerza Aérea fueron enviados para perseguirlo. Para cuando llegaron al área reportada, los pilotos pudieron vislumbrar un comportamiento inusual.
Asombrosamente, los aviones de combate nunca pudieron alcanzarlo. Con el tiempo, los reportes se desvanecieron y se volvieron menos frecuentes. Sin embargo, nunca hubo una explicación satisfactoria de lo que sucedió. Una noche, mientras conducían de regreso a New Hampshire desde las cataratas del Niágara, una pareja reportó haber visto una extraña luz en el cielo que seguía silenciosamente su vehículo, deslizándose por el aire y agrandándose a medida que se acercaba a ellos, hasta detenerlos por completo. Barney y Betty Hill recuerdan haber visto figuras humanoides al borde de una nave con forma de panqueque. Siguieron sucesos extraños, como encontrar su ropa rasgada, sus relojes descompuestos, patrones en su auto y un polvo rosa desconocido. Aún más extraño fue que se revelaron más detalles a través de varias sesiones de hipnosis, donde los Hill describieron a los seres como pequeños, con piel gris y ojos oscuros. Con gran expectativa, se transmitió en Fox Television un video estilo amateur de 17 minutos que afirmaba ser la autopsia real de un extraterrestre recuperado por el ejército de Estados Unidos. Las imágenes en blanco y negro estaban a veces pixeladas y distorsionadas. Mostraba lo que parecían ser trabajadores de un laboratorio gubernamental vestidos con trajes de protección contra materiales peligrosos y rodeados de instrumentos médicos, abriendo y examinando el cuerpo de un extraterrestre. El cuerpo está sin vida, con piel suave, ojos grandes y brillantes, y se presenta completamente desnudo. Más de una década después del lanzamiento del video, dos productores detrás de la película afirmaron que, aunque no era completamente auténtico, era una reconstrucción de imágenes que habían sido dañadas. Cuando se trataba de imaginar el mundo del mañana, uno esperaría que los científicos o inventores encabezaran la iniciativa. Pero en 1900 una compañía alemana de chocolates, Theodor Hildebrand y hijo, intentó predecir el futuro. Conocida por ser pionera en la producción de chocolate a vapor en Prusia, Hildebrand no solo hizo que los dulces fueran accesibles, también repartía tarjetas coleccionables que ilustraban predicciones extravagantes para el siglo XXI. Mi favorita es la de caminar sobre el agua, donde las personas llevaban pequeños globos aerostáticos atados a los hombros y una especie de combinación entre esquís y raquetas de nieve para mantenerse a flote. Incluso hay un caballo y un carruaje al fondo deslizándose sobre el agua. Lo sé, pero oye, eran fabricantes de chocolate, no físicos. Y en el clásico estilo retrofuturista, imaginaron todos estos avances mientras la moda seguía exactamente igual, trajes, sombreros y todo eso. Esta idea futurista de los años 30 muestra un transatlántico que es en partes iguales un sumergible, un dirigible y un crucero de lujo, construido para la velocidad y adornado con ventanas y luces. Algo entre un submarino y un cepelín, combinado con un diseño elegante y cerrado, quizá para mantener el agua fuera o tal vez para sumergirse bajo el agua si es necesario. ¿Quién sabe? Definitivamente se ve rápido pero práctico. No exactamente. Es el tipo de diseño ambicioso que se siente como en casa en una caricatura retro, y aunque la idea de un dirigible submarino híbrido nunca despegó, los años 30 sí nos trajeron transatlánticos que rompieron récords como el Queen Mary y el SS Normandía, que hicieron que viajar a través del Atlántico se sintiera como una experiencia de 5 estrellas. ¿Qué tal unas vacaciones lunares? Esta visión retrofuturista imagina las vacaciones perfectas en la Luna, con enormes estanques esféricos como casas de vacaciones firmemente plantadas en la superficie lunar. Los viajeros llegan en su propia nave espacial que parece sacada directamente de los supersónicos, y todos llevan puestos trajes espaciales voluminosos, incluido el perro de la familia, que está listo para su paseo por la superficie lunar. Pero hay que preguntarse, ¿no sería más difícil limpiar ese traje espacial que simplemente dejar que el perrito ande en un rover lunar? En 1969, Oscar Newman imaginó toda una ciudad resguardada bajo Manhattan en caso de un desastre nuclear. Su visión incluía una enorme metrópolis en forma de cúpula con una cuadrícula de calles, edificios y todo lo esencial, como una especie de Nueva York subterránea 2.0, todo muy Futurama. Nueva York no fue la primera en jugar con la idea de vivir bajo tierra. Incluso en los años 20, los arquitectos neoyorquinos soñaban con trasladar las carreteras al subsuelo para mantener las calles de Manhattan despejadas. Pero Newman llevó esto al siguiente nivel, creando un espacio donde tendrías todo lo necesario para vivir cómodamente si el mundo se volvía un caos. Y tenemos que reconocer al solitario conserje que probablemente contrataron para mantener este lugar en funcionamiento mientras permanecía vacío. Aquí tienes tu ciudad subterránea. Cuídala, por favor. Imagina el juego de llaves que necesitaría, sin mencionar todos los anuncios que inevitablemente proyectarían en las paredes de la cúpula porque, hola, esto es Estados Unidos. Así como experimentamos terremotos donde las placas tectónicas se rozan entre sí profundamente bajo la superficie, en la Luna hay un fenómeno similar. Por supuesto, allá arriba tiene más sentido llamarlos sismos lunares. Y el proceso es un poco diferente. Algunos de estos temblores sísmicos que se experimentan en la Luna provienen en cambio de meteoritos que chocan con la superficie. Otro tipo, los sismos lunares superficiales, provienen del hecho de que el interior de la Luna se está enfriando y encogiendo.
Este adelgazamiento equivale a unos 45 metros durante unos cientos de millones de años, lo cual no parece mucho, pero aún así es suficiente para que la corteza reverbere entre 2 y 5 en la escala de Richter, lo que podría ser casi suficiente para dañar edificios. Hace unos 3.500 millones de años, la atmósfera en la Luna era una vez y media más densa que la que hay ahora en Marte. Esto se debió a una enorme cantidad de dióxido de carbono que fue liberada, esparciendo calor a través de las corrientes atmosféricas que protegían la superficie mucho más de lo que vemos hoy en día. Hasta donde sabemos, esa atmósfera más densa no duró mucho y nunca llegó a un punto que la hiciera habitable como la Tierra, pero muestra lo drásticamente que la Luna ha cambiado a lo largo de los años. La fuerza gravitacional de nuestro planeta mantiene a la Luna en órbita, pero al mismo tiempo, la Luna tiene un gran efecto aquí en la Tierra. Uno de los efectos más notorios está en nuestros océanos, que la Luna atrae hacia sí. Esto crea mareas altas, donde la Luna está más cerca de la Tierra, y mareas bajas en el lado más alejado. Hay 2 momentos cada mes en los que se crean mareas vivas, que es cuando la Tierra, la Luna y el Sol están alineados. Los usos horarios son algo que nos parece natural aquí en la Tierra. Es una forma de estandarizar diferentes regiones para que todos podamos comunicarnos y organizarnos entre nosotros. Sin embargo, en la Luna esto ha sido motivo de debate. A medida que las misiones a la Luna se están volviendo más comunes y la idea de una base está tomando forma, las organizaciones científicas han estado discutiendo cómo pueden crear una zona horaria lunar. Actualmente, cualquier país que envía misiones al espacio utiliza su propia zona horaria como referencia. Parte de la dificultad de establecer una zona horaria lunar es que los relojes avanzan un poco más rápido en la Luna, aproximadamente 56 microsegundos más rápido que en la Tierra cada día. Más famoso que cualquier otro incidente en la historia de los ovnis, Roswell se ha ganado un lugar en la historia. En 1947, el ejército de los Estados Unidos reveló que habían recuperado lo que describieron como un disco volador de un ranchero cerca de Roswell, Nuevo México. La naturaleza del hallazgo cambió rápidamente cuando comenzó a clasificarse como un globo meteorológico. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Gran parte del público estaba convencido de que se había encontrado la primera evidencia concreta de extraterrestres. Algunos testigos presenciales afirman haber visto cómo extraían cuerpos de extraterrestres de la zona. En 1994, la Fuerza Aérea de Estados Unidos afirmó que el disco era escombros de una operación de espionaje clasificada dirigida a los soviéticos. Según un documentalista, Jamie Shindera, un misterioso rollo de película fue entregado en su casa una noche de 1984. Después de revelar las fotos, se dio cuenta de que eran 8 páginas de documentación ultra secreta que revelaban que un grupo secreto de científicos, ingenieros y funcionarios del gobierno había sido encargado de investigar el incidente en Roswell. El documento decía que 4 seres de aspecto humanoide habían sido recuperados del accidente de Roswell en 1947. Una investigación del FBI determinó que las afirmaciones no eran ciertas y concluyó que eran una falsificación. Sin embargo, algunos detalles incluidos en el documento coinciden con otra información clasificada, lo que significa que probablemente fue creado por alguien del mundo de la inteligencia. Cuando se presentaron 2 cuerpos momificados al público en el Congreso mexicano, generó más preguntas que respuestas. Como la sesión fue transmitida en vivo, los espectadores pudieron ver una figura no humana, con cabezas alargadas y solo 3 dedos en cada mano. Según los periodistas que las presentaron, fueron encontradas en una zona rural de Perú y se les ha hecho una datación por carbono que indica que tienen 1000 años de antigüedad. Los escépticos rápidamente descartaron los cuerpos como un engaño. Sin embargo, varias pruebas realizadas por laboratorios, incluido el Instituto Científico de Salud de la Marina de México, encontraron que no había evidencia de ensamblaje o manipulación. Normalmente los avistamientos de ovnis se limitan a un pequeño grupo de personas, pero no hubo nada normal en el incidente de la escuela Ariel. En una mañana de viernes que de otra manera era normal, los niños de la escuela de Zimbabue empezaron a escuchar un zumbido, como si algo estuviera vibrando en el aire. Segundos después, un objeto plateado voló por encima y aterrizó cerca. Después de correr hacia el lugar, los 62 niños afirmaron haber visto lo mismo. 2 seres pequeños con uniformes ajustados que parecían entrecortarse en el aire. Cada vez que hacían contacto visual, los niños podían sentir una comunicación telepática. Los niños de la escuela fueron entrevistados individualmente por un psiquiatra. Él encontró que todos sus relatos eran consistentes. Después de una investigación exhaustiva, todavía no hay explicación para el objeto extraño ni para las criaturas extrañas. En la Luna nadie puede oírte gritar. No solo porque estás tan lejos, sino porque no se puede producir ningún sonido. Aunque hay una pequeña capa de gas en la Luna, no es suficiente para constituir una atmósfera, y definitivamente no es suficiente para transmitir un grito. Eso es porque el sonido funciona por vibración y necesita algo que vibre. En la Tierra ese medio es el aire.
Pero en el vacío del espacio, sin aire, no hay nada que vibre, así que no hay sonido. Olvídate de la migración. Algunos animales incluso encuentran diferentes formas de comunicarse debido a la luna. Los búhos reales son uno de esos animales, que adaptan su comunicación a las diferentes fases de la luna. Si hay poca luz de luna, entonces usan sus señales de llamado silenciosas. Con una luna más llena, estos búhos usan métodos de comunicación más visuales y se posan en posiciones más altas en los árboles. Quizá te preguntes por qué todo lo relacionado con la luna se llama lunar. Eclipse lunar, año nuevo lunar, la superficie lunar. Proviene de la diosa Luna, quien era adorada en la antigua Roma y representaba la luna junto con Sol, quien representaba el Sol. Hay otras palabras que derivan del mismo origen, como lunático, porque se creía que las enfermedades mentales eran afectadas por la luna. Las imágenes de Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisando la superficie de la luna son algunas de las más famosas de la historia, especialmente la de la bandera estadounidense siendo plantada. Algunas de las banderas todavía están de pie y en su lugar, pero no son las únicas cosas que se dejaron allá arriba. Hay una variedad de equipos como cámaras y herramientas para geología que los astronautas no trajeron de regreso con ellos. De hecho, también hay 96 bolsas de excremento que se dejaron atrás. ¿Acaso nadie les enseñó a limpiar después de sí mismos? Con los precios de las casas y la inflación fuera de control, ¿alguna vez considerarías mudarte a la Luna? A pesar de que técnicamente no es legal, aparentemente un agente inmobiliario emprendedor ha vendido terrenos en la Luna por un valor de $12 millones. Este hombre, llamado Dennis Hope, cree que hay una laguna en el Tratado del Espacio Exterior que solo prohíbe a los países reclamar territorio, lo que posiblemente permitiría la propiedad privada de la Tierra lunar. La ONU ha declarado que este emprendimiento no es válido. Resulta que el tratado, de hecho, se aplica tanto a los individuos como a las naciones. Pero eso no ha detenido a Hope de crear un sitio web que ofrece un acre por $1.99. ¡Qué ganga! Entonces, si tuvieras la oportunidad, ¿alguna vez irías a la Luna? Cuéntanos en los comentarios de abajo. Además, no olvides darle like, compartir, comentar, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido nuevo y checar nuestras redes sociales, incluyendo las mías personales. Los enlaces están en la descripción. Ahora, la Luna es solo una pequeña parte de nuestro universo en rápida expansión, pero ¿sabías que los agujeros negros son una de las partes más esenciales de cada galaxia? ¿O que hay un planeta muy lejano hecho completamente de diamantes? Bueno, ahora ya lo sabes, y si quieres aprender más, tienes que hacer clic aquí. 25 datos más sorprendentes sobre el universo. Aprende más, haz clic, mira más cosas. Te veo allá. No se me ocurre un juego de palabras especial sobre el espacio ahora mismo porque... Luna.